Hola, buenos días. Hoy vamos a platicar un poquito de la historia de la inteligencia artificial para saber cómo es que llegamos a lo que ustedes y yo conocemos como ChatGPT, que usamos pues básicamente todos los días para distintas actividades productivas. Y un poco el objetivo de la plática es que veamos la historia y veamos cómo se utiliza el día de hoy en distintas aplicaciones, cómo lo está usando la gente realmente en México. Y para eso vamos a ver un poquito de historia ahorita en 15, 20 minutos y después pasaremos a la parte de cómo la gente lo está usando en México. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver un video también y la idea es que ustedes pregunten lo que sea en esta conferencia aquí a través de los comments de YouTube o en la descripción de este video van a estar todas las ligas y toda la información que yo diga durante esta breve charla. Entonces, la idea es que todo esto lo acabemos 15, 20 minutos máximo para que esto no sea algo tedioso y para que entendamos que esto, la inteligencia artificial, realmente es algo que ha nacido después de muchísimos años de investigación y no nació de un día para otro, sino que fue un proceso muy largo, fue un nacimiento muy largo que requirió de muchísimas personas para llegar a donde estamos hoy día y poder usar estas herramientas súper prácticas para nuestras actividades diarias. Entonces, me gustaría presentar aquí este PDF que tengo que he preparado para esta conferencia específicamente y que va a ser muy breve. Este es el segundo tema que vamos a ver, las herramientas más populares de inteligencia artificial en México y qué aplicación se le está dando. Y el primero que vamos a ver es este. Aquí son solo 7 slides, entonces a lo largo de estos slides vamos a ir platicando de cómo es que llegamos al día de hoy. Entonces, lo primero que tengo que decir es que estas inteligencias artificiales, si bien tienen muchísimo texto detrás, o sea, formación de texto y cómo es que lo organizan detrás, la realidad es que sigue teniendo muchísimas fallas, muchísimos detallitos, muchísimos errores de hecho. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando le preguntemos y tratemos de utilizar información de aquí. Yo supuse que la propia inteligencia artificial me iba a dar una línea de tiempo muy precisa, muy clara de cómo se produjo ella misma a través de lo que la propia inteligencia artificial ha podido crear a través de Machine Learning o todo lo que tiene que ver con aprendizaje automatizado de sus propios sistemas. Pero la realidad es que tiene muchísimos errores todavía y esto nace de que el sistema detrás de esto sigue siendo altamente experimental en el sentido de que necesita que un ser humano todavía le ayude para cotejar los datos con mayor precisión. Entonces, a lo largo de la presentación les voy explicando a qué me refiero, pero sí quisiera decir eso de inicio, que está lleno de errores todavía y no nos podemos confiar con total certeza. Entonces, muchísimo cuidado con eso. La primera pregunta que le hice en este caso a lo que era antes Bard, ahora Gemini, del propio Google, es si tiene historia como inteligencia artificial. Entonces, lo que me respondió es sí, así claramente sí, sí tengo historia, como están viendo en la pantalla, aunque no es tan larga como la historia de México. Supongo que detectó que yo le había preguntado otras cosas de historia de México para ver de qué estábamos hablando y después le pregunté su propia historia. Entonces, aquí me está diciendo algunos datos interesantes y lo que quiero destacar aquí es que al menos se distingue la herramienta como algo que tiene historia. Eso no es algo gratuito, eso es algo que le da agenciamiento sobre sí misma y no es una cosa menor en el sentido de cómo investigamos estas herramientas, como nosotros que somos expertos en historia y desarrollo y uso de los distintos medios de comunicación. Entonces, esto a mí me pareció particularmente interesante y el propio AI se define como un ser histórico. Creo que eso nos da para distintas investigaciones que podemos realizar después con mucho mayor tiempo y detenimiento para ver cómo se comparan entre ellas. Tenemos a Google Bard, lo que ahora es Gemini, Microsoft el Bing Chat, ahora Copilot, tenemos obviamente ChatGPT, Cloud de Anthropic, y va a salir prontamente la de Meta, ya se está probando, pero está a punto de salir, la del propio Twitter también, es decir, hay una competencia tremenda en distintos generadores de texto de inteligencia artificial que valdría la pena preguntarle a cada uno cuál es su historia y compararse como agentes históricos ellos mismos. Entonces, de ahí ya creo que vamos como de forma muy interesante en esto. Ahora, algunos momentos históricos, aquí los vamos a ir viendo, se los he puesto en una línea de tiempo muy precisa. Y pues hay que destacar que desde la antigua Grecia los seres humanos siempre habían querido automatizar ciertos procesos que consideraban sumamente mecánicos, sumamente pesados. Entonces, ya tenemos ahí documentos históricos que quieren desde la antigua Grecia tratar de crear seres automatizados para desarrollar distintos procesos.
Pero ya es en el siglo XX, con el desarrollo de la informática, los sistemas y todo lo que tiene que ver con el uso de, digamos, aquello que puede ser automatizado a través de lo que ustedes y yo conocemos hoy día como estudios de sistemas, básicamente, de informática, es decir, todo lo que tiene que ver con computadoras y microchips y procesadores y capacitadores, todo eso que está detrás de las computadoras que conocemos hoy en el mundo moderno, esto ya es del siglo XX totalmente. Y es hasta 1943 cuando dos personas, Pitts y McCulloch, desarrollan lo que es el primer modelo matemático de una neurona artificial basada en nuestros propios pensamientos neuronales, es decir, basado en nuestra propia capacidad para razonar. Y es a partir de ese gran desarrollo matemático que se desencadenan distintos descubrimientos de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas están hechas para los sistemas con los cuales hoy interactuamos están hechos con redes neuronales y esas redes neuronales se basan en gran parte en cómo los seres humanos pensamos y asociamos la información a través de lo que ustedes y yo conocemos como el lenguaje natural. Entonces, ese lenguaje natural deriva de nuestro mente, nuestro cerebro, y cómo lo organizamos y procesamos deriva en gran parte en cómo se estructuran hoy las grandes cantidades de información que pedimos a través de distintas inteligencias artificiales. Entonces, eso es en 1943. Después, en 1950, seguramente conocen esto, la prueba de Turing, de un investigador que propone una serie de pruebas de lenguaje natural para determinar, para saber si estás hablando con una máquina o con un ser humano. Y un poco el test era que después de cierto tiempo, después de pasar cierto porcentaje de personas que son, digamos, eh, como, no quiero decir truqueadas, pero es más bien que consideran que están hablando con una persona cuando realmente es una máquina, entonces pasas la prueba de Turing. Y ese fue como el estándar durante muchas décadas, muchas décadas, hasta ya bien entrado los años 2000, en cuando ahorita lo van a ver en un siguiente momento, cuando finalmente se determina que un investigador ha pasado la prueba de Turing a partir de cierto porcentaje de personas que consideró que estaba hablando con un ser humano y no con una máquina. Entonces, eso es en 1950. En ese mismo año, el investigador Claude Shannon, de toda esta cuestión de la informática, desarrolla su máquina Teseo, en donde utiliza este gran descubrimiento para hacer de las llamadas telefónicas de la compañía Bell un proceso más automatizado. Ahorita les voy a poner un video para que entendamos exactamente de qué estamos hablando, pero es algo realmente notable de esa época, de cómo es que desde esa época este investigador estaba desarrollando cuestiones a través de la electromecánica, a través de la mecánica, a través de la informática, toda una serie de invenciones sumamente complejas con fórmulas matemáticas detrás para eficientar las llamadas telefónicas desde esa misma época. Entonces, es algo realmente notable. Hay un video de esto que lo van a ver aquí en la descripción de este mismo pequeño video, en donde ustedes pueden ver ese video original y ahorita en unos minutos lo vamos a ver. Y ya es en 1956 cuando se lleva a cabo la conferencia de Dartmouth, que es lo que se considera el nacimiento de la inteligencia artificial como campo de investigación, como hoy lo conocemos. He escrito mucho de esto. Ahí estuvieron grandes personalidades del mundo de la inteligencia artificial y les recomiendo checar como a gran detalle eso porque es como el momento canónico de la inteligencia artificial como lo conocemos el día de hoy, de que se va a estudiar de manera sistémica a lo largo de muchas décadas después. Entonces, les quiero mostrar brevemente el video de Shannon en donde pone a andar su pequeño ratón para tratar de resolver un laberinto. Y con esto, y lo notable es que lo hace a partir del aprendizaje que está teniendo el mismo ratoncito para tratar de encontrar la salida. Entonces, lo voy a poner 1 o 2 minutos nada más para que vean de lo que estamos hablando. Theseus is capable of other types of intelligent behavior. He can add new information and adapt to changes. If the entire maze or part of it, for example, is changed, he will explore the changed area, replacing the old information that's no longer of value by the new information that he's just learned. Here, let me show you what I mean.
Suppose I change the maze around a little bit. Let's say I take this partition and move it over here. And suppose I move this one over here. There are over a million different ways you can set up mazes on this board. Now we'll take the mouse and put him back in the same starting point, and let's see what he does. He's replacing the old obsolete information with what he's now learning about this new situation. Those copper whiskers of his tell him when he's up against a wall and has to try a different direction. Now he's through the change section, and his memory is correct for the rest of the way to the goal. Driven by a pair of motors here and here. The position of the mouse is sensed by the machine in terms of a number of reed switches which are located under the different squares of the maze. If the mouse is brought into one of the squares, it closes the appropriate reed switch. This gives a signal to the electromagnet to move over to a position underneath that square, and then the relay circuit takes over the control of the electromagnet and thereby the mouse. Ok, entonces como pueden ver es algo realmente sofisticado, tiene que ver con mecánica, electromagnética, electromecánica, la misma informática que se estaba desarrollando ya desde esa época, sumamente complejo esta máquina, y pues ese es uno de los grandes desarrollos, lo van a ver el video abajo en la descripción de este video, pero estamos hablando de 1950, entonces se los quería mostrar para que vean qué sofisticado era esto ya desde esa época y cómo ha avanzado también esta cuestión de procesos automatizados para encontrar información correcta. Después, ya en 1959, tenemos distintas pruebas a través de pruebas de ajedrez, que si le gana la computadora o no le gana a un jugador de carne y hueso. Y quisiera destacar, en 1964, el investigador Weizenbaum crea un programa que es muy similar a lo que hoy conocemos como ChatGPT, que se llamó ELIZA. Todavía lo pueden utilizar, está en red gratuitamente. Y lo que es básicamente un psicoterapeuta digital. Entonces, este programa es de 1964 y todavía se estaba usando hasta bien entrados los 80 porque resultó ser sumamente adictivo, sobre todo en ambientes de oficina. La gente lo empezó a instalar en sus computadoras de oficina en los 80 y todavía en esa época, como pueden ver aquí en el diálogo, la máquina respondía de tal forma que estabas hablando con un psicoterapeuta. Entonces, esto fue sumamente destacado en su época y básicamente todos los sistemas que conocemos hoy de chatbots derivan de esta gran invención de Weizenbaum en los 60 y lo fue modificando poco a poco para hacerlo más específico. Después, ya en el 66, tenemos como el primer robot móvil, lo van a ver por ahí, tipo lo que conocemos en Star Trek, que es un poco de esa misma época. Ya en los 90 tenemos distintos arreglos, distintas máquinas. En 1997, la máquina Deep Blue derrota al campeón mundial Garry Kasparov en el ajedrez, como tal vez lo conozcan. Después, Watson de IBM gana el concurso de Jeopardy, como están viendo ahí en la imagen. En 2014, finalmente, el chatbot de Ghostman finalmente gana un concurso en donde un buen porcentaje, 30 y tantos % de los jueces consideran que están hablando con un ser humano cuando realmente estaban hablando con una máquina. Entonces se puede decir que pasa la prueba de Turing por primera vez en un porcentaje que determinó el mismo Turing que debía pasarse. Después, en 2016, tenemos ya el juego de Go. El AlphaGo de Google derrota a un jugador de carne y hueso. En 2017, OpenAI crea un programa para derrotar a un jugador profesional del famosísimo juego Dota 2 para derrotarlo en el propio ambiente del juego. O sea, invenciones realmente destacadas, mucho más ligadas a lo que tenemos el día de hoy. Y finalmente llegamos a 2018, 2019, 2020, donde, como ustedes pueden ver, hay toda una serie de avances desde ChatGPT-1 hasta ChatGPT, lo que conocemos hoy como el 4 ya. Y esto es pues toda una serie de avances pequeños que se dan desde 2018 hasta que finalmente se lanza en 2022 la versión viral que ustedes conocemos hoy día, que ha ido mejorándose poco a poco y que es la herramienta que más se utiliza hoy en inteligencia artificial. Después, ya en 2023, otros competidores muy grandotes como Google, como Microsoft, digamos que avanzan sus propios chatbots y lanzan Bing Chat y Bard un año después de que el propio OpenAI se popularizara masivamente. Entonces, eso por parte de la historia. O sea, aquí lo que tenemos que entender es que el desarrollo de la inteligencia artificial está muy ligado al desarrollo de todo aquello que es digital. Y lo que es digital es la gran invención de esto, es que lo que no es confiable se hace confiable. Es decir,
no son solo ceros y unos, sino que son una serie de ecuaciones, de algoritmos, de fórmulas matemáticas que a través del envío de estas informaciones determinan qué debe desplegarse o no a partir de los, digamos, los rangos de error que tienen para poder desplegarse en una pantalla. Es como un juego de Lego. Entonces, si la pieza embona bien en la pieza de abajo, se va a desplegar como un 7, como un 8 en tu pantalla, siempre y cuando esté dentro de los rangos de error que considera la fórmula para que sí sea representable eso simbólicamente en tu pantalla como un 7, cuando en mi pantalla también se ve como un 7. Entonces, eso es lo que hace realmente destacado todo este asunto de la inteligencia artificial, que detrás de ello hay fórmulas muy sofisticadas, algoritmos, toda una serie de paradigmas teóricos sumamente elaborados, que como ustedes están viendo, tienen décadas de desarrollo que culminan en lo que hoy estamos utilizando todos los días como inteligencias artificiales. Entonces, un poco pasando al siguiente tema, allá cómo utilizamos las herramientas aquí en México, lo que podemos decir es que sin duda ChatGPT es la herramienta más popular. Esto yo lo he investigado en mi propia agencia de investigación que se llama HitPoint MX. Y aquí lo pueden ver, son distintos datos, ChatGPT, Canva, Google Bard, ChatPDF, Midjourney, todo esto se utiliza todos los días en México. Esta liga de la presentación va a estar también en la descripción de este video por si lo quieren checar más detalle. Y me gustaría adelantarme a las razones de uso. Y como ustedes bien lo entenderán, la principal razón de uso es aumentar la productividad académica o laboral. También está aumentar el acceso a nuevas ideas, entretenimiento. Hay toda una serie de consideraciones que la gente hace para utilizar estas herramientas. Se ahorra tiempo, pero también tenemos que estar checando realmente cuánto de eso es información certera, como yo les acabo de decir hace un momento. La gente en México dice que ahorra 7 horas a la semana por utilizar estas herramientas, pero le dedica 3.5 a cotejar esas mismas herramientas. Entonces, a ese mismo resultado. Entonces, realmente está ahorrando solo 3.5 horas a la semana. Entonces, evidentemente hay consideraciones éticas, pero parece eso no importarle mucho a la gente. La gente en general no le está diciendo a sus superiores que está utilizando estas herramientas. Tampoco sabe si en su escuela u órgano de trabajo, en su lugar de trabajo, hay estas inteligencias o no. No lo conoce muy bien todavía. Y lo que sí cree es que en los próximos 5 años va a estar usando estas herramientas siempre o casi siempre. Hay que recordar que este cuestionario lo levantamos entre más de 300 mexicanos que están utilizando estas herramientas al menos una vez a la semana. Y pues sí, la gente considera que el cerebro se esfuerza menos cuando las utiliza, casi el 70% está diciendo eso. Y pues la enorme mayoría, como bien pueden entender, de este grupo que las usa al menos una vez cada semana, considera que sí es ético el uso de estas herramientas. Y claro, ve que en algún momento, tal vez futuro un poco más lejano, va a tener una relación con una de estas herramientas como un ser humano, como la vimos en la película Her. Y claro, la enorme mayoría la considera como un paso natural de la ciencia para realizar actividades que costaban mucho tiempo, dinero y esfuerzo y por eso deben aprovecharse al máximo. Entonces, como pueden ver aquí, más de 90% de la gente está diciendo que en efecto estas herramientas se deben usar así y mientras más joven es el grupo que utiliza estas herramientas, más probable es que diga que esto es algo natural. Entonces, eso es esta breve presentación. Aquí pueden checar el detalle metodológico, aquí pueden checar más detalles y como pueden ver es una frontera en donde realmente ahorita ustedes y yo lo estamos viviendo al mismo tiempo. Y esta pequeña charla trató de abordar estos temas que estamos viviendo todos los días y que nos están afectando todos los días y que sin duda van a seguir aumentando, aumentando las consideraciones como investigadores que debemos tomar para cada vez saber de dónde vienen estas herramientas con mayor profundidad y cuál ha sido el legado histórico que tenemos para llegar al día de hoy. Entonces, en estos 20 minutitos quise dejar eso en claro, que esto no es algo de un día para otro, sino que lleva mucho tiempo, muchas décadas, y que veamos que en México esto de manera práctica, todo el rollo teórico, se está utilizando todos los días de manera muy intensa y de manera que la gente le está sacando provecho de maneras que ni imaginábamos, como pueden ver aquí en las slides. Les recomiendo mucho que chequen la liga que les dejé aquí en la propia descripción de este video para que lo vean con mucho más detalle. No quiero extenderme demasiado en esto porque es algo un poco más para investigadores, pero sin duda me podrán dejar preguntas aquí a lo largo en el propio video o si no, pues contactarme por los canales que ya conocen. Les agradezco mucho su tiempo, espero que esto les haya sido de utilidad. Como digo, toda la información estará en la propia descripción del video. Les agradezco mucho y que tengan un excelente día.